el colegio estaba 48 años, que nadie más así nomás lo cumple. Ok, hoy día hacemos ángulos en relación con la circunferencia. ¿Cuál fue el tema pasado? A ver, ¿dónde está? A ver, Olaya Cruz, Marcia Alexandra. Vamos a no recordar el tema pasado. El último tema, a ver, tú misma eres. El último tema. El paralelogramo. Ya, a ver, explícanos. Haz un resumen. Empezamos primero por la definición de paralelogramo. Vamos. Es un cuadrilátero con lados paralelos. Muy bien, ya. Ahora, ¿qué cosa es rectángulo? Es un cuadrilátero equiángulo. Muy bien. Vamos con la definición de rombo. Es un cuadrilátero equilátero. Muy bien. Vamos con la definición de cuadrado. Es un cuadrilátero equiángulo y equilátero. Muy bien. Vamos con la definición de romboide. Es el paralelogramo que no es ni equiángulo ni equilátero. Muy bien. Eso era lo que habíamos visto en clase pasada. La última clase, ¿no? En todo paralelogramo se cumple que cada diagonal pasa por el punto medio de la otra. Los ángulos opuestos son de medidas iguales y los lados opuestos también. Ok, ahora pasamos a ver la circunferencia. Los ángulos en relación con la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Bueno, por definición de circunferencia. Es el conjunto de puntos coplanares, los que equidistan de otro punto coplanar con los anteriores. Es el conjunto de puntos coplanares los que equidistan de otro punto coplanar con los anteriores. Esta es la definición de circunferencia. Conjunto de puntos del plano, los que distan lo mismo que de otro punto, que está en el mismo plano que los anteriores. ¿Con qué instrumento vamos a graficar una circunferencia? A ver, que responda. De la Roca Pérez. Vamos. Mejor responde esto, ¿ya? Mejor responde esto. ¿Con qué instrumento se grafica un segmento? Una raya, como ustedes dicen. Vamos, de la Roca. Miss, no puedo compartir. ¿Qué pasó, de la Roca? Estamos esperando tu respuesta. Con una regla. Ya. Y si yo quiero graficar, por ejemplo, un ángulo, ¿habrá un instrumento para graficar un ángulo? Sí. ¿Cómo se llama ese instrumento para graficar un ángulo? Para graficar, ojo, no para medir, sino para graficar. Vamos, de la Roca. Una Cualquiera, a ver, sí, a ver.
Una circunferencia. ¿Con una circunferencia se grafica un ángulo? ¿En serio? Ah, carambas, no sabía eso, ¿eh? No, ¿qué va a ser? No. Por acá me dice, Medina dice, con un transportador. Con un transportador se grafica, dice, un ángulo. ¿Están de acuerdo? A ver, cualquiera que responda. ¿Es cierto que con un transportador se puede graficar un ángulo? Cualquiera que responda. Vamos. Estoy anotando a los que me están respondiendo, ¿eh? Por si acaso. No, porque no tiene una curva, dice por ahí Anthony. No, no creo que esa sea una muy buena justificación. Ya tengan cuidado. Al ángulo no se grafica con el transportador. Al ángulo se mide con el transportador. ¿Ya? No hay un instrumento para graficar un ángulo. No hay. ¿Cómo se llama el instrumento para graficar una circunferencia? Se llama compás. ¿Ok? Aquí con el GeoGebra, con la herramienta circunferencia, se puede graficar justamente una circunferencia. Entonces, la marca que deja la punta del compás, ese huequito que deja la punta del compás se llama el centro. Entonces, graficamos una circunferencia centrada en este punto. Ese punto de nombre O. El punto de nombre O. O sería entonces el centro. O es el centro. Toda circunferencia tiene centro. Muy aparte de eso también tiene lo que se llama radio. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia desde el centro hacia cualquier punto de esa circunferencia. Entonces he trazado este radio. Desde el punto llamado centro hasta un punto de la circunferencia, el radio. Tanto el segmento como la medida del segmento se llaman radio. Entonces digamos que ese punto de la circunferencia sea de nombre A. Y entonces el segmento OA sería radio. Todo segmento que tiene por extremos el centro y un punto de la circunferencia se llama radio. Como en este caso. Estamos hablando del radio OA. Todos los radios en la circunferencia son congruentes, tienen la misma medida. Si yo trazo este radio, trazo este otro, y trazo, por ejemplo, este otro, los radios esos son de la misma medida, son congruentes. Ok, entonces la distancia del centro hacia un punto de la circunferencia, en este caso OA, sería igual que un radio, denotado con la letra R. A ver, va a responder la pregunta. ¿Dónde está? Choque Ticona, Luis Fernando. Vamos, Choque. Choque. Sí, profesor. Ay, ay, ya. Tú mismo eres. Vamos. Cualquiera puede responder, ¿ah? No solamente Choque Ticona. Tenemos una circunferencia, luego trazamos este radio, trazamos también este otro, de tal manera que ocurre lo siguiente. Al trazar este segmento que une esos dos extremos, se determina este ángulo. Digamos que ese ángulo sea con medida X. Este es X. Ahí es X. Además también en el centro, otro ángulo.
digamos que sea de medida 140 grados. Este ángulo con medida 140 grados. Calcular X. Se pide calcular cuánto es X. Vamos. Oh, Perú. Ya. ¿Por qué, Guerrero? Resulta eso. Explication. Falta procedimiento. No quiero respuesta, quiero procedimiento. Ustedes saben que tienen que hacerlo con procedimiento. Ya saben muy bien. No quiero respuesta. Quiero ver cómo llegaron a eso. Si es posible, tómenle una captura de pantalla a su gráfico. Tómenle una foto y manden su resolución. Ok, Oren. Eso está bien. A ver, Choque Ticona, estoy esperando tu respuesta. Vamos, Choque. Choque Ticona. ¿Qué pasó? Mucho tiempo. Claro, ok, Guerrero, está bien eso. ¿Qué pasó, Choque? Choque Ticona. Choque Ticona. ¿Qué pasó? Mucho tiempo. Pirca. Esa está bien. Bueno. Entonces, esta es la definición de la circunferencia. Ahora lo que hay que ver son los ángulos en relación con la circunferencia. Primer tipo de ángulo, el llamado ángulo central. 2.1, ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Como su mismo nombre lo dice, es aquel ángulo en relación con la circunferencia que tiene su vértice en el centro. Entonces voy a graficar a uno de esos ángulos centrales. El ángulo central tiene por vértice el centro. Y está determinado por dos rayos cuyo origen es justamente ese centro. Entonces, por el centro voy a trazar dos radios, dos rayos. Un rayo es este. Otro es este. Y entonces, de esa manera se determina el ángulo central. De medida, por ejemplo, X. Este ángulo central con medida X. ¿Cómo voy a calcular X? Bueno, para calcular X, hay que fijarnos en lo siguiente. Hay que fijarse en el arco que determina la región angular en esa circunferencia. ¿Qué es el arco? Un arco es la porción de una circunferencia. Es la parte de la circunferencia que está comprendida entre dos puntos de la misma. Eso es un arco. Entonces, la región angular determina un arco en esa circunferencia. Hay que fijarse en los puntos de intersección de esa región angular con la circunferencia. Un primer punto, por ejemplo, sería este, y otro sería el de acá. Entre esos dos puntos está justamente el arco.
de medida, por ejemplo, alfa. Por ejemplo. Entonces digo, X medida del ángulo central. Alfa medida del arco correspondiente. Entonces, ¿cómo voy a calcular el ángulo central? Lo voy a calcular como igual que la medida del arco que le corresponde. Un ángulo central mide lo mismo que el arco correspondiente. Esto no se demuestra. ¿Por qué? Porque esto es una definición. Entonces digo por acá, definición. Por definición, la medida del ángulo central X tiene que ser igual con la de su arco correspondiente. X igual a. Siempre que tengamos un ángulo central, simplemente se calcula como la mitad del arco correspondiente. ¿Quién es el arco que le corresponde? Es aquel arco que resulta de la intersección de la región angular con dicha circunferencia. Becerra, el triángulo es... Pero ya eso ya fue Becerra. Pero está bien. Ok. Chicona, Ticona. ¿Dónde está Chicona? A ver. Chicona. Miss, ¿por ahí está Chicona? Choque Ticona. Choque de Ticona, ajá. No me responde. Sí está conectado. Ya, pero ¿por qué no responde? Le estoy llamando. Cuando el profesor llame, por favor, respondan. No se queden callados. ¿Ya? No se vayan a molestar. Pero tiene que ser así. Yo estoy llamando y no, su compañero no me está respondiendo. ¿Qué voy a pensar yo? Que se ha retirado del salón. Y eso no puede ser. ¿Ya? Choque Ticona. Sí, profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la respuesta? Estuve esperando. ¿Por qué apagaste la cámara además? La cámara debe estar encendida, siempre. ¿Ya? Te voy a dar una oportunidad más. Vas a resolver el siguiente ejercicio. Relacionado con el tema de ángulo central. ¿Ya? Algo básico, no estoy preguntando nada del otro mundo. Algo elemental. Entonces, tenemos acá una circunferencia centrada en este punto. Lo que acabo de hacer es trazar lo que se llama con el nombre de radio vector. El origen de ese radio vector se denomina el centro. Es decir, ya no es necesario que les diga que este punto es el centro, ya es el centro. Entonces, lo que voy a hacer aquí es trazar este radio, luego también trazar este otro, y luego trazar este de acá, que sería lo que se conoce con el nombre de cuerda. De tal manera que este ángulo resulta ser de 40 grados. Ese ángulo resulta ser de 40 grados. Ok, entonces se pide calcular la medida del ángulo central. ¿Ya? Acá es 40 grados, se pide calcular la medida del ángulo en el centro. ¿Cuánto mide la medida del ángulo en el centro? Así de simple, ¿eh? No hay nada más que hacer ahí. O sea, calcular X. Cualquiera puede responder, pero quiero que responda Choque Ticona, ¿ya? Estoy anotando por si acaso lo que me están respondiendo, ¿eh? ¿Ya? Vamos, Choque. Nuevamente no puedo compartir mis
Ahora sí. Vamos, estoy esperando la respuesta de choque. Ticona. 100 grados, profesor. 100 ¿Cuánto? grados. A ver, explícanos. 100 grados. Ya, Ah, del otro lado de 40 ya. y de 40 grados sería igual. Ya. ¿Por qué sería 40 Y grados acá? sumándolo sale 80. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué aquí es 40 grados, digo? ¿Por qué aquí es 40 grados? Porque si se parte de toda la mitad sería igual cada lado. Ah, no te entendí bien. A ver, nuevamente, a ver. ¿Por qué ahí es 40 grados? Mm. De la flecha que usted marca, profesor, en el cuadro, en el gráfico, Ya. Ujú, de la flechita, ya. eso lo que haría sería el triángulo, por ejemplo, partirlo a la mitad y lo dividiría todo, por ejemplo, más o menos. ¿No sería porque este triángulo tiene dos lados iguales? Sí, Porque este, profesor, eso es lo que trata de explicar. claro, es porque este radio es igual con este, ¿no? Ajá. Claro, entonces se trata de un triángulo con dos lados iguales. Y sabemos que en un triángulo con dos lados iguales, a ese par de lados iguales se oponen también ángulos con la misma medida. Claro, entonces por tratarse de un triángulo isósceles, este ángulo será igual con este. De tal manera que la suma 40 más 40 más X será 180 grados. Por eso es que X, el ángulo en el centro, sería de 100 grados. Ya, muy bien. Ok. Siguiente tipo de ángulo. Ángulo inscrito. 2.2. Ángulo inscrito. Es aquel ángulo que tiene por vértice un punto de la circunferencia y está determinado por dos rayos que son secantes con la circunferencia. Voy a graficar entonces a uno de esos ángulos inscritos. Grafico primero esta circunferencia. Ahora ubicamos un punto de esa circunferencia, un punto cualquiera, y por ese punto trazamos dos rayos. El primer rayo es este, que es secante con la circunferencia, y el otro es este. Ok, entonces ese par de rayos me van a determinar lo que se conoce con el nombre de ángulo inscrito. Digamos que sea de medida X. Para calcular X necesitamos saber cuánto mide el arco que le corresponde. Para este ángulo inscrito le corresponde un arco. ¿Cómo se determina el arco correspondiente? Intersecando la región angular con la misma circunferencia. Necesito entonces la región angular. Ahí está esa región angular. Esa región angular se determina en esa circunferencia un arco. Punto de intersección, aquí está el otro. Entre ambos está justamente el arco cuya medida nos interesa. Digamos que ese arco tenga medida θ, por ejemplo. Tienen que recordar que la circunferencia en grados sexagesimales es de 360 grados. De tal manera que una parte de esa circunferencia se puede medir en grados. ¿Cómo mido este arco? ¿Cómo se mide este arco? No lo van a poder medir de manera directa. ¿Ok? Tienen que... A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es el instrumento para medir en grados sexagesimales a una circunferencia? Digo, ¿habrá ese instrumento? ¿Qué dicen? ¿Habrá un instrumento para medir en grados sexagesimales esta porción de la circunferencia llamada arco? Respondan. Cualquiera puede responder.
¿Conocen ustedes un instrumento para medir en grados sexagesimales esta porción de circunferencia? No se conoce, ¿cierto? Ok, Medina, no se conoce. Entonces, pero eso no quiere decir que no se pueda medir este arco. Entonces, para medir ese arco, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Ubico el centro, ubicamos el centro, trazamos este radio en ese extremo y luego trazamos este otro en el otro extremo. Una vez trazados los radios, con el transportador puedo medir el ángulo en el centro. Si este ángulo en el centro que acabo de determinar, por ejemplo, mide 100 grados, por lo tanto el arco que le corresponde también será de medida 100 grados. Es decir, estamos midiendo al arco no de manera directa, sino de manera indirecta, ¿ya? Entonces, digamos que este arco sea, por ejemplo, de medida 100 grados. ¿Cómo voy a calcular X? De esta manera. Para calcular la medida del ángulo inscrito, en este caso X, será simplemente la mitad del arco que le corresponde. En este caso sería la mitad de teta. X igual con la mitad de teta. Cualquier ángulo inscrito se mide de esa manera, como la mitad del arco que le corresponde. X igual a la mitad de teta. Todo ángulo inscrito se calcula como la mitad del arco correspondiente. Medina Raez, al arco no se mide con el transportador. ¿Ya? Al ángulo central sí se puede medir con el transportador. Entonces, en este tipo de ángulo, simplemente para calcularlo, será la mitad del arco que le corresponde. Saco la mitad. Teta entre 2 para calcular ese ángulo. Entre 2. Y si quiero calcular el arco, conociendo el ángulo, digamos que este ángulo sea, por ejemplo, de medida 40 grados, entonces el arco que le corresponde sería la mitad, o sea, perdón, sería el doble, o sea, 80 grados. El siguiente tipo de ángulo se denomina ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. Es aquel ángulo que está determinado por una tangente y un rayo que tiene por origen el punto de tangencia. Entonces graficamos esta circunferencia. Luego, por un punto de la misma, trazamos una tangente. Una tangente es aquella recta que solamente tiene un punto en común con la circunferencia. Entonces, por este punto voy a trazar a una de esas tangentes. Selecciono el punto, luego la circunferencia y GeoGebra traza la tangente. Nosotros queremos solamente la representación de esa tangente. Entonces, esta recta que está de amarillo sería una de las tangentes. El punto de tangencia, digamos que sea T. En este caso, T sería el punto de tangencia. Y por ese punto de tangencia trazamos un rayo. Por ejemplo, así. Que sea de color verde. Entonces, ese rayo y la tangente van a determinar un arco.
Y también van a determinar lo que se conoce con el nombre de ángulo semiinscrito. De medida, por ejemplo, X. Ese ángulo de medida X. Y el arco que le corresponde de medida, por ejemplo, omega. Como siempre, el arco que le corresponde es la parte común entre la región angular y la circunferencia. Que en este caso sería desde este punto de tangencia hasta este punto de intersección. Digamos que sea de medida omega. Ese arco que le corresponde al ángulo semiinscrito de medida omega. ¿Cómo voy a calcular X? Simplemente será la mitad del arco que le corresponde. X igual a la mitad de omega. A ver. Bazán Quispe Carlos Abraham. Bazán Quispe Carlos Abraham. Vamos, Bazán, responde. ¿Estás ahí? Bazán Quispe. Bazán Quispe. Bazán Quispe. Allá, ahí estás. Ya. A ver, vamos. Texto del ejercicio. Un ángulo semiinscrito con el correspondiente arco suman 60 grados. Repito nuevamente. Un ángulo semiinscrito con su correspondiente arco suman 60 grados. Calcular el ángulo. Repito nuevamente. Un ángulo semiinscrito con su correspondiente arco suman 60 grados. Calcular el ángulo. Vamos, Perú. ¿Por qué resulta esa cantidad, Bazán? ¿Por qué resultó esa cantidad? Explícame por qué. No, ya ustedes saben que no quiero respuesta. Lo que yo quiero es el procedimiento. No sé por qué se empecinan en poner la respuesta. Yo quiero el procedimiento, Bazán Quispe. Carlos, vamos. Tienes tiempo todavía para dar tu procedimiento, ¿ya? A ver, Brandon. Ok, eso está bien. Vamos, Bazán. Quiero tu procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso? Porque ahí lo que has escrito está mal, por si acaso. Está mal lo que has escrito. ¿Ya? Vamos. Vamos, Bazán Quispe. Si no me responden, eso quiere decir de que no están atentos a la clase, ¿eh? Y sabe Dios qué estarán haciendo. Eso es lo que yo primero voy a pensar, de que no están atentos a la clase. ¿Qué estarán haciendo? Pues estarán jugando Street Fighter, no sé qué cosa juegan ahora. ¿Ya? Hay que estar atentos a la clase, no al juego. Vamos, Bazán. ¿Qué pasó? Bazán. Bueno, seguimos. Tenemos lo que se conoce con el nombre de ángulo interior. ¿Qué es el ángulo interior? Es como su nombre lo dice, es el ángulo que tiene por vértice un punto en el interior a la circunferencia y está determinado por dos rayos que son secantes. O dos rectas que son secantes, ¿no? Secantes justamente en un punto interior con la circunferencia. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, el ángulo interior sea de medida X
Por ejemplo, este ángulo con medida X. El opuesto por el vértice también con la misma medida. Acá es X. Y el opuesto por el vértice también con la misma medida, o sea, X. Entonces, aquí hay que trabajar con los arcos determinados por esas regiones angulares opuestas. Un primer arco, por ejemplo, es este. El determinado por esa región angular. Otro es el opuesto. El determinado por la región angular opuesta con la anterior. Este primer arco, digamos que sea de medida alfa. Y el opuesto que sea de medida beta, por ejemplo. Entonces, para calcular el ángulo interior, simplemente será la semisuma de los arcos correspondientes. X igual alfa más beta y entre 2. Una fracción. Arriba la suma alfa más beta. Y abajo el número 2. De esa manera se calcula un ángulo interior, promediando los arcos correspondientes. Profe, ¿por qué no afuera? Ah, porque si estuviese afuera, el vértice de ese ángulo ya no sería ángulo interior, sino ángulo exterior. Acá es ángulo interior, es decir, el vértice de uno de esos ángulos debe de estar en el interior. ¿Ya? Pero en el caso de que tengamos un ángulo exterior, el vértice pues ya no está en el interior, sino en el exterior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esa circunferencia. Y luego por un punto exterior, por ejemplo, por este punto, trazamos dos rayos. Un primer rayo es este, de color verde, otro es este, del mismo color. La región angular es esta. Y esa región angular determina en la circunferencia arcos. Estos son los puntos de intersección. Y acá tenemos un primer arco, digamos que ese primer arco sea de medida, por ejemplo, alfa. Y el otro de medida, por ejemplo, teta. Este arco de medida teta. Entonces, digamos que ese ángulo exterior sea de medida X. Y queremos calcular X. Para calcular X, simplemente se toma la mitad a la diferencia de los arcos correspondientes. X será entonces igual a una semidiferencia. Alfa menos teta y entre 2. Entonces, el interior es la semisuma, el exterior la semidiferencia. X igual alfa menos teta y entre 2. Muy bien. Eso sería todo. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a resolver la práctica. ¿Qué me dice por acá Medina? Ya te respondí, creo, ¿no? Medina. Medina. Alexander. ¿Por qué no afuera el ángulo exterior? No, pues, el ángulo exterior tiene por vértice un punto que está en el exterior. El interior tiene por vértice un punto justamente que está en el interior. El semiinscrito tiene por vértice el punto de tangencia. El inscrito tiene por vértice un punto de la circunferencia. Y el central tiene por vértice un punto que es el centro. ¿Ya?
Si no hay alguna otra pregunta, pasaríamos ya a resolver los ejercicios. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, supongo que me han entendido. ¿Qué me están diciendo por acá? Ok, oré. Ya. Ok, solucionar entonces de la dirigida de hoy. El ángulo, esto no es, ¿qué es esto? Estamos ya acá. Nos dicen esto, ubicar 3 puntos A, B y C no colineales. Enseguida trazar las mediatrices de los segmentos A, B y BC. Si O es el punto de corte de ambas mediatrices, ¿cómo son OA, OB y OC? Allá. Entonces, este es el solucionario de la actividad. Entonces, en esa primera hay que ubicar 3 puntos que sean no colineales. A, B, C no colineales. Aquí está ese primer punto, por acá está ese otro y por acá estará el último punto. De nombres A, B y C y que son no colineales. No están en una recta, mejor dicho. A, B y C son no colineales. No pertenecen a una recta. Ok, entonces, ahora los segmentos. Segmento AB, segmento ABC, segmento AC. Ahora, dos mediatrices. Una primera es la de AB y la otra es de BC. Recuerden que una mediatriz es aquella recta que biseca perpendicularmente a un segmento. Me voy acá a la herramienta mediatriz, selecciono el segmento AB y GeoGebra traza la correspondiente mediatriz. Selecciono el segmento ABC y GeoGebra traza la correspondiente mediatriz. Estas son las intersecciones. Entonces ahí aparecen los ángulos rectos. Recto. Y por acá hay otro. Queremos solamente la representación de las mediatrices. La de verde es una primera mediatriz. Y acá la de amarillo también es la otra. Esa otra de color amarillo. Ok, selecciono esas mediatrices y las oculto. No las borro, sino las oculto. Ahí está el punto de intersección, que según el dato es de nombre O. ¿Qué me están diciendo por acá? No entiendo, Medina, no entiendo cuando me escribes eso. Tienes que explicar, ¿ya? Ya ustedes saben que no quiero respuesta. Ya ustedes saben muy bien que no quiero respuesta. Yo lo que quiero es que me expliquen cómo llegaron a eso, ¿ya? No entiendo por qué pones eso, Medina Raez, ¿ya? Tienes que explicar, ¿ya? Explica por qué llegaste a eso o por qué escribiste eso, ¿ya? No seas tan frío en tu respuesta, mejor dicho. Dale sentido a tu respuesta, ¿ya? Entonces, nos están preguntando cómo son este segmento OA que está de color, vamos a ponerlo de color celeste, con este otro segmento y con este otro segmento. Sabiendo que la de verde y la de amarillo son rectas mediatrices. Entonces, por ser la de verde una mediatriz, diremos que ese par de segmentos son iguales. Cada uno, por ejemplo, de medida M unidades. Ahí es M y por abajo también, con la misma medida.
Ahora, para la otra mediatriz de amarillo, digamos que esos segmentos que se han determinado son de medida n. Ahí es n. Y por abajo también. Ahora, como estarán observando, pues acá hay dos triángulos que son congruentes. O mejor dicho, en este triángulo ABO, está trazada la altura relativa a la base. Esa altura pasa por el punto medio. Eso quiere decir de que AO es igual con BO. Se observa que en ese triángulo ABO, AO es igual con BO. ¿Okay? Ahora, si analizamos el otro triángulo BCO, si analizamos este triángulo BCO, nos vamos a dar cuenta que esta altura pasa por el punto medio de ese lado. Eso quiere decir de que tanto BO como OC deben de ser iguales. O sea, estamos observando que esos tres segmentos son de medidas iguales. Por lo tanto, diríamos de que los tres segmentos son congruentes, o sea, de la misma medida. Pero no entiendo, Medina. ¿Eso qué tiene que ver con la...? Ah, ¿te está refiriendo a que este ángulo es recto? Ah, sí, pues. Claro, pero no te están preguntando si este ángulo es recto. Lo que te están preguntando es cómo son AO, BO y OC. Eso es lo que te están preguntando. Ejercicio 2. Si dos circunferencias tienen los mismos radios, ¿son congruentes? Sí. Sí. Si dos circunferencias tienen los mismos radios, ¿son congruentes? Sí. Pero tengo que explicar por qué, ¿no? Les digo que sí, por definición. ¿Qué dice la definición? Dos circunferencias son congruentes cuando tengan el mismo radio, ¿ya? Entonces, se responde de esa manera. ¿Qué me están diciendo aquí? Indique la diferencia entre circunferencia y círculo. No es lo mismo decir circunferencia que círculo, ¿ya? Pues acá en la 3 hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre circunferencia y círculo. El círculo es la reunión de la circunferencia con los puntos interiores a dicha circunferencia. El círculo es la reunión de la circunferencia con los puntos interiores a dicha circunferencia. ¿Ya? Entonces, ahí está justamente la diferencia que hay entre círculo y circunferencia. No es lo mismo decir círculo que circunferencia. El círculo es la reunión de la circunferencia con los puntos interiores a dicha circunferencia. Una tapa de un buzón es una circunferencia, perdón, es un círculo. Una moneda también. Un aro de matrimonio nos da la idea de circunferencia. El borde de la moneda de un sol, por ejemplo, nos da la idea de circunferencia. ¿Ya? Siguiente ejercicio 4. ¿A qué se llama arco capaz en una circunferencia? Se llama así al arco que determina ángulos inscritos congruentes. Entonces, acá en la número 4 hay que hacer un gráfico. Hacemos un gráfico de esta manera. Así, por ejemplo. Una circunferencia. Y luego ubicamos dos puntos de la misma. Un primer punto es este, otro es este.
digamos que ese primer punto sea A. Este otro que sea de nombre B. Que están fijos en esa circunferencia. Esos puntos A y B están fijos en la circunferencia. Ahora trazamos esta cuerda y luego trazamos esta otra. Y digamos que, por ejemplo, el ángulo que se ha determinado sea de medida alfa. Este ángulo que se ha determinado de medida alfa. Entonces, el arco que le corresponde sería el doble. Por el teorema del ángulo inscrito. Este arco AB sería el doble. 2 alfa. Ahora, si yo trazo esta cuerda, trazamos esta cuerda y trazamos esta otra, se determina otro ángulo. Este ángulo. Que tiene de medida la mitad del arco AB, o sea, alfa. Y también sería entonces con la misma medida, o sea, alfa. Y nuevamente, trazo este arco de color que sea verde. Digo, esta cuerda de color verde y esta otra también. Esas dos que están de color verde me determinan este ángulo. Que se calcula de la misma manera que los dos anteriores. Es decir, la mitad del arco AB, o sea, alfa. Y como estarán observando, esos ángulos tienen la misma medida. Todos esos ángulos tienen la misma medida. La mitad del arco AB. Entonces, este arco AB, el arco AB es capaz de determinar esos ángulos con la misma medida. Por ese motivo es que al arco AB se le llama el arco capaz de medida alfa. ¿Ok? Repito nuevamente. ¿Por qué se le llama arco capaz al arco AB? Porque es capaz de determinar esos ángulos inscritos de la misma medida que la mitad del arco AB. ¿Ya? Siguiente ejercicio, 5. Están muy calladitos. ¿Qué pasa? ¿Por qué están calladitos, digo? A ver, cualquiera que hable para ver si están ahí. ¿Por qué están calladitos, ah? A ver, cualquiera, hable. Allá, ahí están, ¿no? Ya. Están muy calladitos, de vez en cuando deben hablar. Ya, siguiente. El diámetro, ¿a cuántas? No es diámetro, ya es diámetro. ¿A cuántas veces el radio equivale en una circunferencia? Bueno, por definición, un diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro. Entonces, vamos a graficar esta circunferencia. Sabemos que este segmento que tiene por extremos 2 puntos de la circunferencia se denomina cuerda. En este caso es la cuerda que tiene extremos A y B. Todo segmento que tiene por extremos puntos de la circunferencia se llama cuerda. Como en este caso el segmento AB. Entonces, ese segmento AB se llama cuerda. Todo segmento que tiene por extremos puntos de la circunferencia se denominan cuerdas, como en este caso.
Pero hay una cuerda que pasa por el centro. La cuerda que pasa por el centro se denomina diámetro. El diámetro está constituido por dos radios. Todo diámetro tiene dos radios. Como en este caso. Este diámetro está pasando por el centro. Podríamos decir que el diámetro es la cuerda más grande, es la cuerda máxima. De tal manera que si nos dicen esto, se tiene una circunferencia que tiene de radio 4 unidades. ¿Será posible que una cuerda mida 10 unidades? A ver, pregunto, ¿ah? Se tiene una circunferencia cuyo radio mide 4 unidades. ¿Será posible que una cuerda mida 10 unidades? Respondan. Se tiene una circunferencia que tiene de radio 4 unidades. ¿Será posible que un diámetro mida 10 unidades? Estoy esperando respuestas. A ver. Claro, como lo dice Guerrero, está bien. No, y Olaya, ¿por qué esa cuerda tiene que ser 8? No, esa respuesta está mal. No es una muy buena, no es un muy buen sustento, digo. ¿Ya? La cuerda máxima es el diámetro, que en este caso sería 8. No hay cuerda que supere al diámetro. O sea que si me están diciendo que hay una cuerda que mide 10 y el diámetro es 8, eso estaría mal, pues, ¿no? Porque la cuerda máxima, la más grande cuerda, sería el diámetro. No hay cuerda que supere al diámetro, ¿ya? Ok. Entonces aquí el segmento CD sería diámetro. El diámetro lo constituyen dos radios. Luego, el diámetro CD sería igual con 2 veces el radio R. Así es, Olaya. Ok. Solucionario de la dirigida. Vamos con la 1. ¿Qué nos dicen? Un ángulo central con su correspondiente arco suman 120 grados. Evalúe, calcule el complemento de dicho ángulo central. Ya, entonces, no es necesario hacer un gráfico. No es necesario. No, si desean, pueden hacer un gráfico. Su gráfico sería una circunferencia con el ángulo central. Digo acá lo siguiente. Sea X la medida del ángulo central. Sea X la medida del ángulo central. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos el complemento del ángulo central. Evalúe, calcule el complemento de dicho ángulo central. Siendo C el complemento pedido, sería 90 grados menos X. Pero, ahora nos vamos al dato. Vamos al dato. ¿Qué nos dice el dato? ¿Qué dice el dato? El dato dice que el ángulo central con su correspondiente arco suman 120 grados. Eso dice el dato. Sabemos que ese ángulo central con su arco son de medidas iguales. O sea que el planteo de ecuación sería que X más X es igual con 120 grados.
De tal manera que resolviéndola sería que X, o sea, la medida del ángulo central tendría que ser la mitad de 120 grados, o sea, 60 grados. Obviamente calcular X no tiene por qué ser la respuesta, pero en este caso X sería 60 grados. No nos piden X, nos piden el complemento. 90 menos 60 sería 30 grados. Por lo tanto, el complemento C pedido sería 30 grados. 90 menos 60 igual 30. Siempre estar atentos a lo que se pide calcular. Así es. Ahora, siguiente ejercicio, 2. Ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Un ángulo inscrito con el doble de su arco correspondiente suman 120 grados. Hay que calcular dicho arco. Entonces tampoco es necesario hacer un gráfico. ¿Ya? No es necesario hacer un gráfico. Muy bien ahí, Zulka. Está bien eso. Pero Zulka responde antes, no cuando yo lo resuelva. Esa es trampa. ¿Ya? Ejercicio 2 entonces. Nos están hablando de un ángulo inscrito. Entonces digo lo siguiente. Sea X la medida del ángulo inscrito. Sea X la medida del ángulo inscrito. Luego, la medida del arco correspondiente, la medida del arco que le corresponde a ese ángulo inscrito será pues el doble de X. Luego la medida del arco correspondiente o del arco que le corresponde es 2X. Sabemos eso por la teoría, por el teorema del ángulo inscrito, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo que calculemos dicho arco. Entonces piden calcular 2X, porque el arco es 2X. El ángulo es X, pero lo pedido, o sea, el arco, sería 2X. Piden entonces calcular cuánto es 2X. Nos vamos al dato. Nos vamos al dato. ¿Qué dice el dato? El dato dice que ese ángulo inscrito con el doble de su arco suma 120 grados. Hay que plantear la ecuación entonces. El ángulo X aumentado de 2 veces el arco correspondiente van a sumar 120 grados. Eso sería el planteo de ecuación. X más 2 veces 2X igual 120. Bueno, el primer miembro sería 5X y el segundo miembro 120. 5X igual con 120 grados. De tal manera que ya se puede calcular cuánto vale X. Sería 120 entre 5, o sea, 24 grados. Ya tengo calculado X, luego hay que calcular lo que se está pidiendo. La respuesta no es X. En este caso, la respuesta sería el doble. 2X será pues 48 grados. Por lo tanto, 2X igual 48 grados. El arco que le corresponde a ese ángulo mide entonces 48 grados. Siguiente ejercicio 3. Que dice así. Hay que calcular X según el esquema. Siendo T punto de tangencia. Acá sí voy a hacer el gráfico. Te voy a graficar una circunferencia.
más o menos grande. Luego, un triángulo cuyos vértices pertenecen a dicha circunferencia. Algo así como esto. De tal manera que en el punto T hay un punto de tangencia. Entonces, por este punto hay que trazar una tangente. Y en ese punto de tangencia está justamente un ángulo de 60 grados, que sería ángulo inscrito, y el adyacente X, que sería un ángulo semi-inscrito. Entonces marcamos esos ángulos. Este de acá es X, y el adyacente, el ángulo inscrito de medida 60 grados. 60 grados. Y acá el adyacente de medida X. En ese triángulo, este ángulo mide 50 grados. Entonces marcamos ese ángulo que tiene medida 50 grados. Este de acá. Y se pide calcular cuánto es X. No se sabe. Lo que se sabe es lo siguiente. Si este ángulo es X, entonces el arco que le corresponde, que sería este de aquí, sería el doble, o sea 2X. Ahí es entonces 2X. En este triángulo se puede calcular este ángulo de diferentes maneras. Por ejemplo, si usamos el teorema del ángulo inscrito, este ángulo será la mitad del arco, o sea X. Y luego digo, X más 50 más 60 igual 180, y por lo tanto X será 70 grados. Otra manera sería así. Primero calcular este ángulo, que lo voy a marcar. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Suma de ángulos en el triángulo. 50 más 60, 110. Para 180 faltaría 70 grados. Ese ángulo sería entonces de medida 70 grados. Y entonces digo lo siguiente. Por el teorema del ángulo inscrito, este ángulo 70 grados será la mitad del arco correspondiente. Digo entonces, 70 grados, ese ángulo inscrito, será igual con la mitad de 2X. Mitad de 2X. Planteo la ecuación de esta manera y luego la resuelvo. Bueno, en el primer miembro tenemos 2X entre 2, o sea X, es decir que X sería 70 grados. Por lo tanto, X igual 70 grados. Y eso es todo lo que hay que hacer. Si no hay alguna pregunta, ya pueden dar su examen. Supongo que ya entraron también a dar su examen. Pueden ya dar su examen, confirmen si todo está ok. No me están confirmando, confirmen si todo está ok. ¿Todo está ok en su examen? Vamos a estar en el temático. Ya, ok, entonces ataquen.